Muy bien, hoy queremos hablar acerca de la identidad en una serie de predicaciones que usted ha ido escuchando acerca de quiénes somos en Cristo. Y quiero que sepa que cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo, quizás como lo que lo tuvo esa mujer o esa mujer que estaba enferma de un flujo de sangre, o quizás esa niña que estaba allí tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Algo pasa dentro de la persona en ese encuentro que hace que esa persona tenga una nueva vida. Repita conmigo, nueva vida. Y en esa nueva vida Dios le da algo que se llama una nueva identidad. Es por eso que cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, comienza a cambiar desde adentro hacia afuera. Y hemos explicado que ese cambio o esa naturaleza que la persona tiene y comienza a adquirir es una nueva manera de ser. Es como si hubiesen dos personas dentro de sí. Y hemos hablado acerca de eso en numerosas ocasiones antes, de que comienza a tener una serie de beneficios. Beneficios como, por ejemplo, querer y poder amar de una manera diferente. Antes que estaba sin Cristo, esa persona no era capaz de amar porque sentía resentimiento, sentía dolor en su corazón. Pero ahora que está en el Señor, o que tiene un encuentro, esa nueva naturaleza, esa nueva persona que vive dentro de sí, comienza a hacer una cantidad de cambios que tenía que hacer. Una persona que no podía dejar de fumar, cuando recibe al Señor Jesucristo dentro de sí, comienza a dejar de fumar y comienza a cambiar en muchas cosas. Entonces, cada uno de ustedes que ha venido el día de hoy ha sido llamado por Dios. Unos fueron invitados por sus amigos, otros fueron invitados por un familiar, otros están aquí, pero todos fueron invitados directamente de Dios, y Dios quiere hablarles. Y lo que Dios quiere decirles es acerca de la nueva identidad que una persona tiene cuando recibe a Jesucristo en su corazón. Se producen una serie de cambios. Aquel cambio que se produjo, por ejemplo, en Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre que iba, nos cuenta la palabra de Dios en el libro de Hechos, que iba directamente a matar gente. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor, cambió su corazón y cambió de dirección, y de ir en contra a hacer algo malo, ahora iba a hacer algo totalmente diferente, que era ganar gente. Es parte de lo que Dios está haciendo. Y ya ese cambio ha ido comenzando en muchos de los que están aquí. Otros apenas están en ese momento de decir: Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida. Otros están en un momento donde hace muchísimos años lo recibieron, como tu servidor, por decirlo así, que lo recibió hace años y ha ido experimentando muchísimos cambios. Y esos cambios van pasando, es una nueva naturaleza. Voy a explicarlo de esta manera: es como si alguien ahora viviera dentro de usted, pero no es como, es alguien que vive dentro de usted, que se llama Jesucristo. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, el mismo Espíritu de Dios viene a vivir dentro de la misma persona y comienza a hacer una cantidad entonces de cosas totalmente diferentes. Es capaz de dejar la esclavitud. Algunas personas que usted habrán escuchado en su momento dejaron las drogas. Otras personas vinieron y quizás a Jesús y dejaron de ser infieles a sus esposas. Otros simplemente perdonaron a sus esposos. Otros pudieron recobrar su identidad como mamá, como papá. Otros pudieron perdonar a sus padres. Ha habido una serie de cambios. Nadie sabe cuál es el cambio, porque Dios es un Dios personal y trata con cada uno de nosotros. Lo que sí sabemos es que hay una nueva identidad. Repita conmigo: nueva. Repita más fuerte: nueva identidad. Y esa nueva identidad va a hacer cosas maravillosas en usted, estando en esta iglesia o estando fuera. Pero esa nueva identidad va a hacer cosas impresionantes en la vida de las personas. Entonces, ahora uno de los retos más grandes que tenemos en el Señor, cuando una persona, después de que recibe esa nueva identidad y que comienza en el minuto, en el momento, en el primer momento donde recibe a Jesucristo en su corazón, ahí comienza un cambio por dentro. Y el reto más grande que tiene esa persona es a conocer esa nueva identidad. ¿Cómo se maneja? ¿Qué hace esa nueva identidad? ¿Cuáles son los beneficios de esa nueva identidad? ¿Qué es lo que va a pasar en mi vida en esa nueva identidad? ¿Qué es lo que yo puedo alcanzar? Y ese conocimiento continúa al aprender la palabra de Dios o la Biblia, y al escuchar
quizás leer el manual de la nueva identidad. La palabra de Dios es el manual de la nueva identidad. Es como todo en la Biblia o todo en la vida tiene un manual. Un carro tiene un manual, armar un closet tiene un manual, todo tiene un manual. El manual de su nueva identidad es la palabra de Dios. Repita conmigo, la palabra de Dios es el manual de mi nueva identidad. Aquí está escrito cómo funciona, qué hace, cómo, qué alcanza, qué no alcanza, cuáles son los beneficios de tener esa nueva identidad, cuáles son las dificultades de tener esa nueva identidad, qué puedo alcanzar. Y esa nueva identidad es la que está produciendo el cambio en muchísimos de nosotros. Entonces, ahora vamos a explicar. Yo he ido explicando varias cosas, pero entre las cosas que vamos a explicar el día de hoy es los enemigos de esa nueva identidad. Ya dijimos que al poner usted la confianza en Jesús, usted le comienza a seguir y usted termina con esa nueva identidad pareciéndose a Jesús. Quiero que sepa que es uno de los más grandes beneficios que hay. Es decir, usted pensaba de una manera y ahora termina pareciendo o pensando como Jesús piensa. Termina amando como Jesús ama, sintiendo como Jesús siente. Es por eso que muchos de nosotros vivimos conflictos internos en nuestra antigua manera de vivir y en nuestra nueva manera de vivir. ¿En qué coinciden esos conflictos? Por ejemplo, antes hacíamos cosas y ya ahora que conocemos a Jesús y está dentro de nosotros, paramos y decimos, pero yo ¿por qué estoy haciendo esto? No entiendo. La Biblia dice que el que robaba, deja de robar. La Biblia nos cuenta que aquel que mataba, dejaba de matar. Aquel que pecaba, dejaba de pecar. Comienza un cambio en la vida a nivel personal que es imparable. Un cambio que lleva familias a restaurarse. Un cambio que lleva a restaurar identidades sexuales, identidades a nivel de familia, identidad a nivel de género. Comienza un cambio tan grande en la vida de la persona que es imparable. Esa nueva identidad es el producto o es la respuesta más grande que puede tener cualquier ser humano. Una respuesta que no trae un gobierno, que no trae una empresa, que no trae una compañía y que solamente Dios la puede dar. Esa nueva identidad se llama Jesucristo. Cuando usted recibe esa nueva identidad, usted está recibiendo a Jesucristo mismo. Y ese cambio que usted tiene no lo puede ocultar, no lo puede parar, simplemente se va a producir. Es otra naturaleza, es alguien viviendo dentro de usted. Usted deja de tener, muchos decimos que dejamos de ser humanos para volvernos hijos de Dios. Es otra cosa totalmente diferente. Lo que usted no alcanzó, lo podía alcanzar en esta nueva naturaleza. Y de esa naturaleza es que les quiero hablar. Ahora, manejar esa nueva naturaleza no es fácil, porque muchas veces nos confundimos, no sabemos, muchas veces somos afectados por falta de sanidad y una cantidad de cosas que usted tiene en su mente y una cantidad de preguntas. Entonces, dentro de esas preguntas están algunos de los enemigos de esa sanidad. Y quiero que vayamos un momento a Gálatas capítulo 5 versículo 1 para dar un texto base y usted pueda comprender. Escuche las palabras de Pablo acerca de esta nueva identidad y de los enemigos. Quiero que vaya conmigo a Gálatas 5 versículo 1. Lo tiene allí, lo puede tener en su Biblia y si está tomando apuntes lo puede continuar haciendo. Escuche la declaración tan grande. Jesús nos ha hecho libres. ¿Jesús nos ha hecho qué? Libres. Escuche, cuando dice la Biblia, la palabra de Dios dice que en Jesús estamos libres. Vemos que el mundo nos pide y nos dice muchísimas cosas. Mira, si tomas drogas vas a ser libre. Si te colocas medicina vas a ser libre. Las nuevas filosofías, los tiempos, hay una cantidad de cosas que nos están ofreciendo que somos y que nos van a hacer libres. Una cantidad de situaciones en la vida. Pero vemos que realmente el ser humano solamente encuentra verdaderamente libertad en el cuidado del Señor. Por eso es que cuando nos acercamos realmente nos sentimos que tenemos propósito y alcanzamos todo lo que tenemos que alcanzar debido a eso. Ahora escucha lo que sigue mencionando el apóstol Pablo. Dice, Él nos ha hecho libres de verdad. Esa declaración de verdad es que hay cosas que aún, y hay personas que aún sintiéndose libres no son libres. Le hago una pregunta, ¿se siente usted libre? ¿Está usted experimentando libertad en su vida? Quizás falte que tenga a Jesucristo.
Quizás si usted le da una oportunidad al Señor Jesucristo que venga a su vida, entonces comenzará un camino a la libertad. Un camino de sanidad, un camino de libertad en la familia, un camino de libertad de cosas a nivel personal, un camino de libertad en muchísimos aspectos. Pero no deja el apóstol Pablo solamente decir esto, sino que escuche lo que dice. Dice, así que no abandonen esa libertad. El apóstol Pablo es muy claro diciéndole, no quiero que abandonen esa libertad, porque si llegan a abandonar esa libertad, volverán a ser esclavos de la ley. ¿Qué significa ser esclavos de la ley o la libertad? Cuando usted conoce a Jesús, usted tiene un mundo nuevo por delante. Usted vive la vida de una manera diferente. Pero cuando usted pierde la libertad, usted vuelve a ser otra vez, a mirar y a ser esclavo de su pasado, de su antiguo comportamiento. Por eso Dios le dice, quiero que no vayan a dejar esa libertad. Cuiden esa nueva naturaleza. Cuiden esa nueva naturaleza de tal manera que sea un camino de vida en ustedes. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo, esa nueva vida que usted tiene es una vida tan fascinante, pero tiene muchísimos enemigos. Tiene enemigos como la mente, tiene enemigos como vamos a ver ahorita el engaño, tienen una cantidad de enemigos en su vida porque usted tiene una tendencia en su antigua naturaleza de hacer lo malo. Pero con la nueva naturaleza usted tendrá una tendencia de hacer lo bueno. Es por eso que les decía que una persona que no podía perdonar o lo imperdonable, ahora es perdonable. Donde no había hallado gozo y había depresión, puede haber ahora felicidad y gozo. Todo lo opuesto a lo que la persona necesita, o más bien, lo opuesto o lo que la persona necesita es encontrado cuando encontramos a Jesús. Por eso esa libertad, y Él nos dice, luchen, no vayan a dejar que nadie les quite esa libertad. Versículo 5, Gálatas 5, versículo 5, escucha lo que dice. En cambio, a nosotros el Espíritu nos da seguridad de que nos acepta porque confiamos en Cristo. Esa seguridad que usted tiene no es porque usted sea una buena persona. Esa seguridad que usted va a tener ahora no es porque usted esta mañana se haya levantado y haya orado. No viene porque usted le haya dado 10 mercados a una persona. No viene porque usted haya hecho una donación a la iglesia. No viene porque usted haga una donación a un primo. No viene porque usted sea una buena persona. La libertad que Dios da, usted y yo no la podemos comprar. No la compramos ni con dinero ni con comportamiento. Usted dirá, pastor, pero yo soy una buena persona. Bueno, Dios no considera que seamos una buena persona. Dios considera que nosotros necesitamos en realidad cambiar el corazón, porque nuestro corazón es malo desde la juventud, dice el Señor. Usted se preguntará esto, pero pastor, ¿cómo es posible? Yo he hecho buenas obras. Quiero que sepa que sus obras y mis obras delante de Dios no son nada. Él les llama trapos de inmundicia. Por eso Él dice que esa confianza, esa nueva naturaleza, no parte de su propio esfuerzo, no parte de que usted se porte bien, no parte de que usted le traiga a su mamá las mejores notas del colegio, no parte de que usted nunca haya sido infiel, no parte de que usted haga las cosas bien, no parte de que usted sea una persona buena, parte solamente de una cosa, de que usted ponga su confianza en Jesucristo, en lo que Él prometió. A partir de ese momento y solamente, pastor, solamente es gratis entonces. Bueno, la Biblia nos dice que es por gracia. Gracia significa yo no lo hice, Él lo hizo. Él tuvo que morir por mí para recibir mi castigo. Él tuvo que hacer lo que hizo para que yo pudiera ser libre. Lo que viene a decir que nosotros somos entonces algo que se llama redimidos. Somos comprados. Merecíamos una multa, merecíamos un castigo y Dios dijo, el castigo que David de Nao necesitaba, ya no se lo voy a poner a David, se lo voy a poner a Jesús. Y cuando usted cree en eso que el Señor está diciendo, entonces viene esa llamada libertad. Y esa libertad es muy importante porque esa libertad le da estabilidad a su vida. Esa libertad le da a usted un futuro, le da a usted una gracia para saber a dónde va. Esa libertad es la que hace que usted pueda restaurar su familia. Esa libertad es la que hace que usted se vuelva un buen esposo. Esa libertad es la que hace que usted se vuelva un buen hijo o una buena hija. Esa libertad es la que alcanzamos en Jesucristo. Y esa libertad es la que hace que usted hoy se pueda acercar a Dios. Y cuando decimos acercarnos a Dios, decimos acercarse confiadamente. Es decir, sabiendo que Dios lo acepta.
Escuche, hay algo en el corazón que pasa en el hombre cuando se acerca a Dios y cuando recibe a Jesucristo, que siente nomás que al acercarse simplemente sabe que está aceptado por Dios. Hay una convicción profunda en su mente que sabe que Dios está allí. Le hago la pregunta, ¿sabe usted dónde está Dios? ¿Usted entiende y con forma totalmente consciente cree y entiende que Dios está en usted? Y que Dios habita y solamente y que está por usted y que está a favor suyo. A veces tenemos esos pensamientos de ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios está? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios existe? ¿Será que Dios es quien dice que es? Todos esos pensamientos es de nuestra antigua libertad. Ahora que estamos en la nueva libertad, usted entiende completamente en su corazón. Hay una convicción tan grande y esa convicción es la que hace que usted cambie. Usted no cambia por sus propios méritos o por sus propias fuerzas. Usted no cambia porque usted es una persona disciplinada que intenta hacer las cosas bien. Usted ahora cambia porque hay una nueva persona viviendo en usted. Esa persona se llama Jesucristo. Y esa persona Jesucristo también se le llama en la palabra de Dios una nueva naturaleza. Usted requiere o adquiere una nueva naturaleza. Entonces quiero decirle, si usted está en Cristo, ya tiene una nueva naturaleza. Si usted aún no está, Dios, cuando se acerque usted a Él y Él le invita a su corazón, quiero decirle, Él le asignará o le dará una nueva naturaleza. Dele un aplauso a Dios, por favor, ¿sí? Una nueva naturaleza. Ahora, esa nueva naturaleza tiene muchísimos enemigos. Y quiero hablar del primer enemigo. El primer enemigo de la naturaleza nueva es el engaño. Repita conmigo, engaño. Y cuando hablo de engaño no estoy hablando simplemente del mentir, sino del engaño en los pensamientos. Quiero que vayamos un momento a 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3. Escuche lo que le decía el apóstol Pablo a sus discípulos, a la iglesia de Corintio. Me temo que así como la serpiente engañó con astucia a Eva, también a ustedes se dejen engañar. Repita conmigo, engañar. Y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Bueno, el apóstol Pablo le decía a la iglesia y les enseñaba: quiero que sepan que una vez que usted tiene una nueva naturaleza, no depende de lo que usted haga, sino depende de quién está dentro de usted. Les decía que las religiones siempre adquieren o siempre requieren que usted haga actos religiosos para ser salvo. Por eso es que usted tiene que orar 5 veces al día hacia un lugar, usted tiene que ir a un lugar cada X tiempo, usted tiene que hacer ciertos ritos y ciertas cosas. Y Dios dice: yo no pido ritos, no te estoy pidiendo ritos. De hecho, aunque hagas todos los ritos que quieras en tu vida, nunca podrás alcanzarme. Aunque ganes todas las cosas, aunque des todo lo que quieras, no podrás alcanzarme. La única manera es que yo te alcance a ti. ¿Estamos? La única manera es que Dios me alcance y me traiga a su posición. ¿Estamos? Cuando Dios entonces nos dice y le dice a Eva, le dice: mira, quiero que sepas que, nos dice el apóstol Pablo, quiero que tengas esto en cuenta. Eva fue engañada de su naturaleza. Aquí quiero que entiendas algo bien importante. Adán y Eva fueron los 2 primeros seres creados por Dios, y a ellos les fue dado algo que se llamaba el diseño de Dios, la naturaleza de Dios. Y ese diseño ellos lo perdieron. Quiero que pongas esto en tu mente en este momento. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, no hizo la enfermedad. La enfermedad no es un invento de Dios. Cuando Dios hizo la tierra, los cielos y la tierra, no hizo la polución, la contaminación, no hizo ninguna de estas cosas. Hay gente que se pregunta: ¿dónde está Dios cuando vemos la enfermedad, cuando vemos determinadas circunstancias en los seres humanos? Y la respuesta es: Dios no hizo ninguna de esas enfermedades, porque Dios no puede hacer nada malo. Entonces, ¿de dónde salen? Nacen del comportamiento del ser humano. El ser humano, nos dice el libro de Romanos, que continuamente está inventando nuevos males. ¿Sabe usted que el ser humano es capaz de inventar nuevas cosas para hacer maldades? Solamente a través del enriquecimiento es capaz de poluir todo el mundo alrededor. El ser humano es capaz inclusive de vender a un hermano para poder tener dinero. El ser humano es inclusive capaz de dar veneno a alguien para poder tener dinero. Estamos hablando de narcotráfico.
El ser humano es capaz de hacer tantas cosas en su corazón solamente para alcanzar sus propios placeres. Entonces el ser humano ha creado en sí mismo un mundo que es aparte totalmente de Dios, lo que ha hecho que se haya salido del primer diseño de Dios. El primer diseño de Dios era que el hombre y la mujer conocieran de Dios y pudieran tener una familia y pudieran expandirse y tener una relación con Dios, pero ellos decidieron que no, perdieron eso. Ahora que usted está en Cristo, usted vuelve a recuperar esa identidad. Lo que se perdió en el jardín del Edén, lo recuperamos en Jesucristo. Lo que usted perdió y aquello que usted se imagina que era para usted, hoy es recuperado en su vida. Nuestras vidas, si han sido dañadas por algo que se llama pecado. Cuando una persona se acerca a Dios y viene con un matrimonio o una familia quebrantada, quiero decirles que la razón por la cual esa familia está quebrantada es por el pecado. Cuando se acerca un joven con un problema de drogadicción, es el pecado. Cuando se acerca una persona que ha venido de un problema de pornografía, es el pecado. El pecado daña familias, individuos. El pecado daña completamente toda la creación. Todo lo bueno que Dios hizo, el pecado logra dañarlo. Por eso, cuando usted recibe esa nueva identidad, Pablo le está diciendo: quiero que se asegure, hijo mío, hija de Dios, quiero que te asegures de una cosa, de que no vuelvas, vamos al versículo que estábamos, 2 de Corintios 11, de que no pierdas por el engaño la nueva identidad. Y el engaño está en los pensamientos que hacen que la gente se aparte de Cristo. Ahora que usted tiene la nueva identidad, entonces vienen pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios está conmigo? Piensen esto. ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Será que voy a cumplir los propósitos de Dios? ¿Será que? Y esos engaños hacen que la persona que es creyente dejen de continuar viviendo en su vida. Y dicen: como esto no funciona, yo me voy a volver a lo que tenía antes. Y era la antigua manera de orar, la antigua manera de hacer las cosas. Por eso él dice: quiero que no pierdan eso. Quiero que vayamos un momento a Juan capítulo 8, versículo 44. Escucha lo que dice. Este engaño viene a través de lo que la Biblia nos dice que es el diablo. Escucha lo que dice. Dice: desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es mentiroso y porque es el padre de toda la mentira. La mentira, el engaño en su vida, hacerlo, intenta hacer que usted deje de creer en el Señor, que usted deje de creer en la naturaleza que tiene. Y ese engaño no es con algo nuevo. Decimos una cosa aquí nosotros, que Satanás siempre trabaja con dos cosas: la mentira y la exageración. Quiero que vaya conmigo un momento al libro de Mateo, por allá en el capítulo 4, cuando fue tentado el Señor Jesucristo. ¿Recuerda las palabras con las que fue tentada? Las palabras eran las siguientes: ¿por qué no te tiras? Si eres el Hijo de Dios, tírate de esta montaña o de este lugar, y entonces tus ángeles te cogerán. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, la mentira no está en el pan ni en tirarse. La mentira está en si eres. La pregunta que esta mañana nos hacemos es: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué te va mal? Si eres hijo de Dios, viene el pensamiento: ¿por qué me está pasando esto? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué estoy pensando y actuando de esta manera? Si yo soy hijo de Dios, es una cuestión de engañar. Y es una cuestión de intentar desenfocar a la persona acerca de la nueva libertad. Por eso es que vemos que es muy claro cuando vienen personas y se acercan a Cristo, muchas veces les entran unas dudas tan profundas que nunca les habían entrado. ¿Por qué vienen esas dudas tan profundas? Vienen de la duda de saber, o de los pensamientos y del engaño de hacernos entender que Dios no es bueno. Quiero que sepas esto es muy importante, anótalo por allí. La carrera más grande de Satanás en contra de nosotros es hacernos creer que Dios no es bueno.
Vuelvo y lo repito, la carrera más grande que tiene el enemigo es para que tú y yo lleguemos a la conclusión de que Dios no es bueno. Cuando vemos el libro de Job, a Satanás intentando tocar la vida de Job y su familia, no le importó su casa, a él no le importa si sus hijos se van de las drogas, a él no le importa si su hija entra en una situación y queda embarazada o lo que sea, a él no le importa si su matrimonio se daña, a él lo que le importa es que usted al final diga: Dios, ¿por qué no me has ayudado? A Satanás lo que le importa es que su vida quede en tal momento donde usted diga: Dios, ¿por qué no estás aquí? Y que usted llegue a la conclusión: Dios no existe. No sé si eso le hace parecer, si es algo parecido con la realidad en los momentos más críticos de su vida. Usted se ha preguntado: ¿y Dios, por qué no estás a mi lado? La pregunta no es Dios, porque a usted no le importa si Dios está a su lado. A usted lo que le importa por dentro es si Dios es bueno con usted o no es bueno. Por eso Dios, todas las cosas que hace, nos va enseñando y nos va mostrando el camino para demostrarnos que Dios es bueno. Siempre, siempre, siempre. Quiero que escuche quizás o que ponga atención a los momentos más difíciles de su vida. Y siempre una de las cosas que usted termina haciendo, y la gran mayoría: ¿por qué Dios no está en este lugar? ¿Qué le pasó a Dios? ¿Dónde estaba Dios en esta enfermedad? ¿Dónde estaba Dios cuando perdí mi matrimonio? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto en mi trabajo? ¿Dónde estaba Dios cuando me abusaron? Solamente tiene un final, es engañarlo para que usted el día de mañana diga: Dios no es bueno. Quiero decirle, por otra parte, en la otra parte, la otra cara de la moneda, es Dios siempre bendiciéndolo. Es Dios siempre intentando que a usted le vaya bien. Por eso es que estamos tan seguros de que le podemos pedir a Dios: Dios, bendíceme hoy con mi trabajo, bendíceme hoy con salud, bendíceme hoy con mi familia. Son las 3 oraciones, el mantra que hacemos. Pero realmente hacemos ese mantra porque sabemos o porque Dios se ha demostrado, no porque sepamos, más bien porque Dios ha demostrado que Él es bueno. La gran batalla que usted está librando en este momento entonces en su mente con su nueva identidad es si Dios es bueno o es malo. Es la batalla del engaño. Por eso todo se pone en el lugar adecuado en momentos, mucho más ahora que usted ha decidido recibir al Señor en su corazón y usted le dijo muy seriamente: Señor, yo te invito a que vengas a mi vida, a mi corazón, y comiences un acto y comiences a trabajar y a cambiar mi vida. Usted comienza a experimentar una cantidad de dudas y una cantidad de engaños que lo llevan a pensar en momentos cosas que usted nunca habría pensado. Pero casi siempre son cosas, vuelvo y digo, que van en contra, resolviendo la pregunta: Dios no es bueno. Pero quiero que sepa una cosa, familia: Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Denle un aplauso por favor a Dios. Efesios capítulo 4 versículo 13. Escuche algo acerca de esta nueva identidad. Escuche lo que dice el Señor. De este modo, ¿de cuál modo? Con esta nueva identidad, lo que le está pasando ahorita a usted en su vida con Cristo, si usted ya lo recibió y lo tiene en su corazón, mire lo que va a pasar. De este modo, todos llegaremos, es decir, usted y yo, y todos llegaremos a la unidad de la fe y llegaremos al conocimiento de Jesucristo, a una humanidad perfecta. ¿Qué es entonces lo que Dios está queriendo decir con la nueva identidad? Que usted ahora se va a terminar pareciendo cada día más a Jesús. El objetivo de Dios es que usted, con Él viviendo dentro de usted, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Lo que Dios está haciendo es un proceso donde usted se va a parecer más a Dios, más a Dios. Usted va a parecer en todos los aspectos, pensará como Dios, amará como Dios ama, sentirá como Dios ama. Amará como Cristo ama, sentirá como Cristo ama, actuará como Cristo actúa. Eso es lo que nos está diciendo. Y dice, esto es el proceso que cada persona tiene con su nueva identidad. Y dice, hasta que todos lleguen a esa humanidad perfecta que se conforma, o sea que tiene la forma de la estatura de Cristo. El nivel que usted tiene que llegar es parecerse a Jesús. Muchos están queriendo parecerse a alguien, y algunos tienen una persona en la que desearían parecerse a su papá, a su mamá, a un actor de cine, a una modelo, a un boxeador, a un jugador de un atleta. Pero quiero decirle que el modelo perfecto para el ser humano es Jesucristo.
El modelo perfecto para cualquier ser humano es Jesús. En Jesús se encuentra la respuesta a todas las necesidades. A la necesidad sexual, a la necesidad emocional, a todas las necesidades se les puede llenar con la vida de Jesucristo. Solamente tiene que probarlo. Y eso es parte de lo que está pasando en su nueva identidad. Escucha el versículo siguiente, lo que dice. Versículo 14. Cuando esto pasa y cuando yo maduro, entonces ya no seremos como niños. Repita conmigo, ya no seré como niño. Más fuerte, ya no seré como niño. ¿Qué quiere decir ya no ser como niños? Bueno, el apóstol Pablo, que no seremos zarandeados por las olas, o no seremos llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por las artificias, por las astucias y los artificios de quienes emplean las artimañas engañosas. Déjeme, le digo qué quiere decir esto. Una vez usted tiene la nueva naturaleza y usted ya la deja crecer y usted permite que Dios actúe en su vida, usted ya no andará pensando en filosofías, ya no andará movido de un lugar a otro. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Buda existe? ¿Será que no existe? ¿Será que esto es en mi vida? ¿Será que tengo que voltearme a la nueva era? ¿Será que tengo que voltearme a una manera de hacer las cosas, a las cartas, al cigarrillo? ¿Será que tengo que hacer en mi vida? Muchas personas de ustedes no saben, un día prueban una cosa, al día siguiente prueban otra, otro día dejan de probarlas, otro día vuelven a probar, mueven la metafísica, intentan probar el positivismo, intentan probar todas las cosas que pueden probar, y son movidos de enseñanza en enseñanza, de cosa nueva a cosa menos nueva, de lo que ya es antiguo, porque la palabra de Dios dice: todo lo que hay debajo del cielo ya pasó. ¿Qué lo mueve a usted? ¿La economía? ¿La filosofía? ¿Los deportes? ¿La sexualidad? ¿Las revistas? ¿La televisión? ¿Qué es lo que mueve su vida? Una vez usted conoce a este Rey de Gloria, nada más volverá a mover su vida. Esa nueva naturaleza seguirá adelante de una manera tan maravillosa que nada lo volverá a mover, porque usted dejará de ser como niño. ¿No es eso lo que está esperando? ¿No es eso el anhelo que un padre tiene sobre sus hijos? Que un día llegue a estabilizarse. ¿No es el deseo que una esposa tiene sobre un esposo diciendo: ¿cuándo será que mi esposo se ubica? ¿No es el deseo que un padre tiene acerca de una hija que se va a casar y que está lejos? ¿No es el deseo que tenemos acerca de nuestras familias y nuestras propias vidas? El deseo de tener una estabilidad y poder estar sujetos y firmes como una roca. Ese es el deseo que tiene Dios para nuestras vidas. Ese es el deseo que tiene la nueva naturaleza. Versículo siguiente. Más bien, al vivir la verdad con amor, escuche, cuando usted comienza a vivir la nueva verdad que tiene, ¿y cuál es su nueva verdad? Le voy a decir, la Biblia nos dice que Jesucristo es la verdad. Pero ¿cómo puede hacer alguien semejante declaración de que una persona puede ser la verdad total? ¿Sabe una cosa? La verdad es subjetiva. Cuando usted va a un psicólogo, el psicólogo le inclinará o le dirá de acuerdo a su propia experiencia. Cuando usted va donde un maestro, le dirá y lo guiará de acuerdo a lo que piensa. Pero cuando usted viene donde Jesucristo, Él lo guiará de acuerdo a lo que Dios piensa. Y guiándolo de acuerdo a lo que Dios piensa, entonces usted verdaderamente puede decir: yo sé en quién he confiado. ¿Sabe una cosa que la palabra de Dios dice? Mis pensamientos son más grandes que los pensamientos suyos. También dice que mis pensamientos son para bendecirlos, pensamientos de bien y no de mal, y además para darles el fin que cada uno de ustedes espera. Quiero que piensen esto, en lo profundo de su corazón, ¿qué es lo que desea? ¿Qué es lo que usted está esperando, en este momento en lo profundo de su corazón? Esa estabilidad que está esperando, ese deseo, ese gozo. Eso que usted está esperando, quiero decirle, Dios se lo quiere dar. ¿Cuándo? Cuando comenzamos a vivir la verdad con amor, cuando comenzamos a vivir a Jesucristo con amor. Escuche lo que dice: creceremos. Repita conmigo: creceremos. Repita más fuerte: creceremos. Hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, a Jesucristo. La palabra de Dios nos indica que una vez usted tiene esa nueva naturaleza, usted comenzará a crecer.
¿Ha escuchado usted por allá ese dicho que dice, no lo dejó crecer la maldad? Tan pequeño se quedó que no lo dejó crecer la maldad. La palabra de Dios nos dice que usted crecerá y será inclusive como las palmeras. Qué maravilloso es esto que Dios nos está diciendo a nosotros. Pero el enemigo sigue siendo la duda. ¿Cuál es la duda? ¿Será que Dios puede? ¿Será que hoy, esta mañana, he perdido mi tiempo? Debí haberme quedado en casa cocinando. Debí haberme quedado en casa yendo a jugar fútbol. Con todo lo que yo tengo que hacer, alistar el uniforme para mañana. ¿Será que usted está perdiendo el tiempo? ¿O será que quizás está escuchando usted a través de estos labios y a través de lo que leemos la palabra de Dios, que realmente puede guiarlo y cambiarlo? ¿No es maravilloso encontrarnos con semejante oportunidad? Yo creo que es maravilloso. Denle un aplauso a Dios. Llegaremos a ser entonces como Jesús. Esta nueva identidad hace que usted llegue a ser como Jesús. Escuche, no depende de esta iglesia ni siquiera. Quizás usted hoy está aquí en esta casa y luego tiene que volver a su país. No depende de nosotros, depende de Jesucristo. Pastor, pero entonces tengo que venir. No depende. Pero ciertamente, si usted le recibe, usted tendrá que buscar un lugar donde encontrarle. ¿Depende entonces de qué? ¿De su comportamiento? No, porque si dependiera de su comportamiento, entonces no sería por gracia. Entonces usted se lo ganó, no se lo ganó él. ¿De qué depende? Solamente depende de una cosa, de que usted ponga su confianza. Esta nueva identidad no depende de más, sino de que usted crea lo que él dijo en su palabra. Y comenzará el cambio más extraordinario, o continuará el cambio al verdadero crecimiento, hasta ser como Cristo es. Vuelvo y digo, ¿no es lo que usted anhela? Seguro que es lo que anhela. Por eso es muy importante entender en Juan capítulo 8 versículo 32, quizás es la primera vez que usted lo escuche, o quizás lo hayamos escuchado muchas veces, pero volvemos a verlo. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo repito, conoceréis a Jesucristo, y Jesucristo hará que seáis libres. Conoceremos a Jesucristo y nos dará libertad. La nueva naturaleza y el engaño se trabajan conociendo la verdad. Hace mucho tiempo trabajé en una inmobiliaria y recuerdo que el jefe hablaba de los billetes falsos y hablaba de cómo un hombre en un banco comenzó a enseñarle a su nuevo empleado de cómo conocer los billetes que eran falsos, cómo conocer el engaño. Y le dijo, te voy a enseñar a conocer los billetes falsos. Y comenzó ese hombre a contar el primer día en el banco, billetes, todos buenos. El segundo día, todos los billetes que contaba eran buenos. El tercer día eran buenos. Llegó la semana y le dijo al jefe, jefe, no he visto ningún billete malo. Y el jefe le respondió, conocerás también los billetes buenos, que cuando venga uno falso, inmediatamente te darás cuenta que es un engaño. La única manera de conocer el engaño es conociendo la palabra de Dios. Vamos un momento a lo que dice Juan capítulo 5 versículo 39. Escuche lo que dice. Ustedes, y cuando habla de ustedes, sabemos nosotros que en la palabra de Dios está la verdad. Algunos pensarán, no, yo no creo que aquí y allá sea todo cierto. Yo creo que hay unas cosas que son ciertas. Yo creo que hay otras cosas que están. Yo creo que hay unas cosas que son muy buenas. Pero yo creo que hay otras cosas que no son aplicables para este tiempo. Escuche lo que dice el Señor. En las Escrituras, ustedes las escudriñan porque les parece que en ellas hay vida eterna. Todos sabemos que hay vida eterna en las Escrituras. Pero escuche lo que dice al final el mismo Señor Jesucristo. Y son ellas las que darán testimonio de mí. ¿Cómo sabrá usted entonces, y sabrá el joven, y cómo podrá enmendar su camino el joven, y cómo sabrá si ese es el camino correcto, y cómo sabrá usted si usted está guiando a los hijos correctamente, y cómo sabrá usted que está dando los pasos en su trabajo, y cómo sabrá usted que se novió con la persona correcta, y cómo sabrá usted que se va a casar con la persona que es, y cómo sabrá usted que eligió la carrera que tenía que elegir? En la palabra de Dios nos indica que Dios nos dará testimonio de él. El engaño entonces se quita a través de conocer bien la palabra de Dios. Conozca la palabra de Dios y encontrará la verdad tan clara.
y le podrá ayudar a saber si el siguiente paso que usted está dando en su nueva identidad es correcto o no. ¿Sabe usted que Dios habla? Dios habla a las personas y las quiere hablar y quiere que usted escuche. Quiero que sepa que el propósito de Dios es que usted y yo escuchemos y seamos guiados. Dios no es un Dios lejano que no quiere guiarnos. Dios es un Dios cercano que quiere decir, te voy a mostrar el siguiente paso en tu vida. Quizás no tengas esperanza y el Señor está diciendo, he de mostrarte el siguiente paso. Mira mi palabra y te voy a mostrar qué es lo que voy a hacer. Ahí sabremos definir y diferenciar el engaño de nuestra nueva identidad. Vamos a la segunda enemigo, rápidamente. El segundo enemigo se llama el pecado. Repita conmigo, pecado. Repita más fuerte, pecado. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Voy a explicarle esto de una manera muy sencilla. El daño del pecado, para usted que es ahora creyente, no es a su salvación. La Biblia dice que usted y yo estábamos muertos en pecado. Quiere decir que estando muertos en pecado no le podíamos dar nada a Dios. Pero ahora dice el Señor que el problema del pecado, ahora que usted es salvo, no es su salvación, es su mente. Por eso ahora que usted tiene una nueva identidad, cuide su vida del pecado. Vamos a ver cómo lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 versículo 21. Vaya conmigo a este verso, por favor. El segundo enemigo de su identidad es el pecado. Romanos capítulo 7 versículo 1. Escuche lo que dice. Quizás eso lo ha escuchado usted por primera vez. Pero a través de que usted ahora conoce a Jesús y está en su corazón, comienza dentro de usted una carrera y usted comienza a definir algo que no había definido nunca y se llama pecado. Pastor, pero pecado, si eso es lo que yo he hecho toda la vida, eso fue lo que yo crecí. Quiero que sepa que a partir de que usted tiene a Jesús en su corazón, hay cosas que usted dice, yo por qué hacía esto tan raro, no entiendo este comportamiento, y comienza a descubrir que esas cosas se llaman pecado, y ese es el enemigo de su identidad. Su identidad está basada directamente en lo que usted es. Quiero que piense en la palabra identidad. La palabra identidad es lo que una persona es. Mi identidad dice, soy David Henao, soy un pastor, soy padre de 4 hijos, soy creyente, soy hijo de padre y madre Álvaro y de Ana María. Todo eso es mi identidad, lo que define la identidad. Un momento donde su identidad es dañada, usted comienza a pensar diferente. Quizás mi nombre no es David Henao, quizás mi nombre es Carlos Monteiro. Quizás mi nombre no es Carlos, quizás mi nombre es totalmente diferente. Quizás no soy un hombre, quizás soy mujer. Quizás ni siquiera soy de Colombia, quizás soy de la China. La identidad es lo que define todo lo que somos. Todo lo que somos. El estado emocional correcto y balanceado de una persona quiere decir que tiene una identidad sana. Cuando usted conoce a Jesús, usted recibe una nueva identidad y es una identidad sana. Pero lo que hace dañar la identidad es el pecado. Escucha lo que dice entonces en Romanos. Vaya conmigo. He descubierto, dijo Pablo, el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. ¿Cuántos de nosotros en un momento comenzamos y salimos a hacer lo correcto y terminamos haciéndolo mal? Y sabíamos en nuestra mente que no era correcto, pero terminamos haciéndolo mal. Eso es lo que se llama el conflicto del pecado. Escucha el siguiente versículo, vaya conmigo. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Déjeme le traduzco eso. Pablo decía, yo sé las cosas de Dios son buenas. Yo sé que lo que Dios dice es correcto. Yo sé que lo que debería hacer es esto. Lo amo con todo mi corazón. No entiendo por qué termino haciendo lo malo. Quiero que se pregunte, si usted sabe lo que está bien, ¿por qué termina haciendo lo malo? Porque yo sé que amar a mi esposa es lo que está bien y a veces no la amo como es. Usted sabe que cuidar a sus hijos es lo que está bien y a veces no lo hace. El joven sabe que levantarle la voz a sus padres no está bien, pero termina haciéndolo. Usted en su mente ama las cosas inclusive de Dios. Muchos de ustedes aman las cosas de Dios. Algunos no conocen las cosas de Dios. Escuche lo que dice el siguiente versículo, versículo 23. Pero hay otro poder. Repita conmigo, otro poder. Repítalo más fuerte, iglesia, otro poder. Dentro de mí,
que está en guerra con mi mente. Repita conmigo, guerra con mi mente. Dentro de usted y de mí hay un poder nuevo que está en guerra continuamente. La guerra más grande no es Afganistán, la guerra más grande no es Vietnam, la guerra más grande no es en el Medio Oriente ni en Siria, la guerra más grande está en su corazón. La guerra más agresiva que hay está dentro de usted. Quiero que sepa que esos soldados están 8 y 12 meses dándole un tour a Afganistán y vuelven desde allá, pero su guerra sigue en su corazón. Esos soldados ya los despachan, no están más en sus guerras, no son más simplemente los mandan a casa, ya no están más en servicio, pero la guerra en su corazón a los 60, 70, 80, 90 años continúa. Esa guerra que usted tiene en su corazón es una guerra real y usted lo sabe. Y yo lo sé porque tengo la misma guerra suya. Pablo lo tenía. Por eso al decir esto, él dice estas cosas. Pero hay otro poder. Pablo descubrió ese otro poder que había dentro de él. Y dice, este poder es una guerra en mi mente continua. Ese poder me esclaviza al pecado. Todavía está dentro de mí. Quiero que sepa esto. Hago una diferencia. Ese poder es la naturaleza antigua. Y lo que quiere hacer ese poder es esclavizar a la persona al pecado. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Esa guerra que usted libra es una guerra seria. Es la guerra que todos los padres decimos al final, no lo he hecho bien como padre. Es la guerra que tenemos en el corazón y dicen, no soy tan buen esposo. Hay algo que me falta. Y a pesar de que es una persona disciplinada, correcta, colérica, melancólica, que puede ir, que puede hacer todo lo que sea, puede ser maestro, puede ser un gran médico. ¿O no conoce usted médicos con unas vidas de alcoholismo tremendas? ¿O no conoce usted psicólogos como Sigmund Freud con problemas sexuales? ¿O no conoce usted pastores que han hecho las cosas mal? Es una naturaleza. Y usted y yo no somos menos que ellos. Esa misma naturaleza que hay allí es la que hace que el pecado coja fuerza. Escuchen el verso siguiente, porque Pablo lo hizo muy bien. Soy un pobre desgraciado. Escuchen lo que dice el versículo. Versículo 24 es este. Soy un pobre desgraciado. En otra versión dice, miserable de mí. Escuchen lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando una persona llega en su nueva naturaleza y tiene un cara a cara con su pecado, dice, miserable de mí, no sé, se siente estupefacto, se siente una basura. La razón por la cual se siente así no es porque él lo sea, es porque su pecado lo hace sentir así. ¿O no siente el hombre después de desgraciar a una mujer que es el más sucio de todos? ¿O no se siente el ebrio y el borracho al día siguiente totalmente desmoralizado y piensa, ¿qué hice anoche? ¿O no se siente aquel que da y pierde las cosas apostando? ¿Se siente la peor de las personas? ¿O no se siente usted y yo después de que hacemos algo malo, mal por dentro? Escuche lo que nos está diciendo el Señor. Miserable de mí. Es que el pecado es el enemigo de mi mente. Escuche lo que dice de mi nueva naturaleza. Y se pregunta Pablo, ¿quién me va a libertar de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Usted se va a meter a pilates, usted se va a meter a cualquier clase de gimnasia, cualquier clase de psicología, cualquier clase que le diga, cualquier universidad, y llevará su pecado consigo, porque usted solo y yo no podemos dominar el pecado. El hombre no puede dominar su pecado. El hombre no es capaz de dominarse a sí mismo. No podemos dominar la lengua. ¿Cómo vamos a dominar el pecado? Por eso él dice y se pregunta, ¿quién me va a librar de este cuerpo? ¿Quién me puede hacer y quién me puede cambiar esto? Versículo 12, Romanos capítulo 7, versículo 12. Escuche, el problema del pecado no es un problema solamente contra Dios. Vaya conmigo a esto. Dice el apóstol, sin embargo, la ley en sí misma es santa. O sea, las cosas de Dios son santas en sí mismas, son buenas. Usted lo sabe. Usted sale de aquí y sale sabiendo, la ley es buena.
Lo que yo he escuchado fue bueno. Lo que mi esposa hace es bueno. Lo que mi esposo hace escuchando ella es bueno. Uy, sí, que mis hijos vengan. ¿Sabe que hay padres que vienen y nos tiran a sus hijos aquí? Que sus hijos crezcan y ellos se van. ¿Lo sabía o no? Porque saben que la tierra es buena. Escuche lo que dice el apóstol. Sin embargo, la ley en sí misma es santa, lo decía él, y sus mandatos son santos y rectos y buenos. Lo que da Dios es bueno, es agradable. Versículo siguiente, versículo 13. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó en mí la muerte? Escuche, el pecado en la nueva naturaleza hace sentir que usted sea una persona mala. Y usted termina pensando que Dios es malo, que Dios es prohibicionista, que Dios no lo deja hacer. Y usted termina pensando que Dios no está por usted. Escuche lo que le pasa y lea la mente del apóstol Pablo en esta ocasión. Escuche lo que dice. Por supuesto que no, dijo Pablo. La ley no es mala. ¿Cómo va a ser la ley a provocar y las cosas de Dios provocar solamente las cosas en mí? ¿Será que Dios me está provocando estas cosas? ¿Será que Dios quiere verme maldecido? Hay muchos de ustedes que piensan, digo, esta enfermedad que yo tengo, yo la tengo que sufrir porque fue lo que me mandó Dios. ¿Quién dijo que Dios manda enfermedades? Dios nada hace malo. Si hoy ponemos al Señor Jesús a hacer una competencia del que haga las cosas más malas, como la vemos en la televisión, Él la perdería y quedaría de último lugar. Porque Dios nada puede hacer malo. Su naturaleza no es mala, su naturaleza es buena. Pastor, entonces, ¿en qué consiste esto? ¿Por qué a veces yo me siento que Dios me va a castigar? Usted siente que Dios lo castiga solamente por una razón, por el pecado. Déjeme le explico esto. Una vez salí de mi casa muy temprano, no quería despertar a mi mujer, cogí una camisa blanca para ir a trabajar y la miré y dije, esta camisa en la oscuridad, dije, está buena para ponérmela. Me la puse, llegó a las 7 de la mañana, salió el sol y dije, está muy arrugada. Llegó a las 10 de la mañana y dije, el sol verdaderamente está arrugada. Pero cuando me paré al lado de una persona que estaba bien vestida, la miré y me comparé y dijo, ay, tengo la peor camisa de todas. Es lo mismo que pasa con su pecado y conmigo. A medida que usted se acerca a Dios, su pecado se hace grande. Por eso nos dice la Biblia en Juan 3:17 por allá, nos dice, el hombre supo de su pecado a través de Jesús y prefirió las tinieblas a que sus obras fueran reprendidas. Escuche lo que dice, vaya conmigo. Por eso Pablo le dice, por supuesto que no, que Dios no es malo. Pero el pecado, escuche, quiero que vaya todo el mundo, si algo se tiene que llevar usted esta noche, esta tarde es esto. El pecado usó lo que era bueno, vaya conmigo, el pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. El pecado hace y utiliza lo suyo malo para llevarlo a vivir en condenación. Por eso es que usted y yo nos sentimos mal cuando pecamos. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Repita conmigo, qué terrible es el pecado. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. El pecado usa lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Ay, yo detesto esto que hago. Yo sé que usted lo detesta, yo también lo detesto. Y esa es la lucha que hay en su mente. Algunos de ustedes se están sintiendo como, oh, yo sé que está hablando. Y yo sé que le estoy hablando. Porque esta es la condición humana. Escuche lo que dice. Se vale que el pecado de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. No solamente el pecado lo hace pecar, sino que logra saciarse. Dice, estoy contento de que peques. Eres un desgraciado. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr la condena de muerte. Por eso, algunos aman sus familias. Y cuando han desarrollado unas vidas emocionales malas, se arrepienten y dicen, ¿qué les he hecho a mis hijos? Pero no puedo parar de pecar. Hace muchos años un hombre que hablaba con una jovencita y le decía yo, ¿y si alguien se lo hace a tu hija? ¿Y si alguien procura eso a tu hija, qué harías?
¿Y sabe qué me dijo el caballero? No lo permitiría. Entonces, ¿por qué lo haces tú? Aunque el pecado es tan fuerte, que usa todas esas cosas para condenarnos a usted y a mí. La paga del pecado siempre será la muerte. Versículo siguiente. Por lo tanto, el problema no es con la ley. Escucha esto. El problema no es con la ley. El problema no es con Dios. Porque la ley es buena. Dios es bueno. Y es buena y espiritual. Usted lo sabe. El problema está en mí. Porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. El problema lo tenemos usted y yo. Porque somos demasiado humanos. Escuche lo que le voy a decir. Ahora que usted está en Jesucristo, de ser demasiado humano dependo más de mi antigua naturaleza que de la nueva naturaleza. Versículo siguiente. Y gracias por escuchar. Escuche. Realmente no me entiendo a mí mismo. Creo que llegamos al punto suyo y el mío. Realmente no me entiendo a mí mismo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Y en cambio hago lo que odio. Quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Y en cambio termino haciendo lo que odio. Dios sabe que usted odia lo que está haciendo. Dios lo sabe. Versículo siguiente. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, con que la ley es buena. Versículo 17. Entonces, aquí viene un punto muy importante. No, el pecado que vive en mí. Repita conmigo, el pecado que vive en mí. Escucha la conclusión de Pablo. Pablo llega a decir, entonces no soy yo, sino es el pecado que hay dentro de mí. La gran mayoría de nosotros estamos acostumbrados a pensar esto. Quiero que se concentre un segundo en esto. Estamos acostumbrados a pensar que el pecado y yo somos iguales. Usted está acostumbrado a pensar que usted es el pecador y Dios no nos ve así. Dios dice, tienes un problema con el pecado. Usted es diferente a su pecado. Pastor, pero yo fui el que vio y el que encendió el televisor y el programa de computador para ver pornografía anoche. No fue nadie más. Quiero decirle que Dios dice, ese no fue usted, fue su pecado. El pecado que mora en usted, no están juntos. Ahora cuando usted está en Cristo Jesús no están juntos. Usted no es parte de ese pecado, no lo crea. Su nueva naturaleza indica que usted está despegado de ese pecado. Pastor, entonces lo tengo allí, sí, no le debe de comer a ese pecado. Nuestra mentalidad está tan clara que nos dice siempre, yo soy, ese pecado es mío. Y lo cogemos y nos responsabilizamos de él. Hasta el momento de pensar, Señor, tú llevaste este pecado. Yo no soy el pecado. Pablo llegó a decir, el pecado que vive en mí. Ese pecado que vive en usted, no el pecado que usted es, sepárelo. Quiero invitarle a que separe su pecado. Ya Dios no lo ve, Dios no lo está viendo el pecado. Usted y su pecado son uno. Usted y su pecado ya no son uno. El pecado es una cosa y usted es otro. Y Dios lo mira de esa manera. Por eso el pecado es el enemigo de su nueva naturaleza. Vamos al versículo 18. Yo sé que en mí, escucha Pablo, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. En su antiguo David, en su antiguo yo, no hay nada que recuperar. Déjelo perder. Pero pastor, llevo con él 20 años, 30 años, me gusta mucho, lo miro al espejo, se parece a mí, me encanta. Suéltelo. Nada tiene bueno que recoger. En cambio, su nuevo yo, su nuevo Jesús, tiene todo lo que agarrar. Agarre todo lo que hay en el nuevo Jesús. Recíbalo. Su nueva manera de pensar, la nueva manera de mirar las mujeres, la nueva manera de mirar la sexualidad, la nueva manera de mirar la familia, la nueva manera de mirar el agravio, la nueva manera de mirar las cosas que hace, la nueva manera de mirar las dificultades. Recoja todo lo que es el nuevo Jesús. El antiguo no sirve para nada. Escucha lo que dice. Yo sé que en mí, es decir, en mi antigua naturaleza, no existe nada bueno. ¿Por qué? Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Su antigua naturaleza no deja que usted haga nada bueno.
Suelte esa antigua naturaleza, no le sirve. No le coma cuento a esa antigua naturaleza. La nueva naturaleza es buena, es agradable. Versículo siguiente. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Sigue el mismo conflicto. Porque la antigua naturaleza no sirve de nada. Su antiguo David no sirve. Por eso dice la Biblia que tiene que enterrarlo. Tiene que morir juntamente con Cristo para que juntamente pueda resucitar una nueva alma. Y por eso es el símbolo del bautismo. El símbolo del bautismo no es una marca, es una expresión de mi antiguo yo muere hoy, lo entierro y se levanta un nuevo David. Es un nuevo David en Cristo Jesús. Amén. Versículo 20. Ahora, escucha esto: si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo. Y quiero que se quede con esta verdad: el que hace lo que está mal, sino el pecado que mora en mí, que vive en mí. Tiene que quedarse con esta verdad. Esa es la verdad de su nueva naturaleza. Usted ya no es más un pecador. El pecado que vive en usted, ese pecado que vive en usted es el que tiene que sacar. Y Dios dijo: ya me llevé todos los pecados. Tiene toda la fuerza para hacerlo. Versículo 25. Y terminamos con estos dos versículos. Gracias Dios, a Dios. Escuche la versión de Pablo. El conflicto del pecado es tan grande, por eso es el enemigo de su nueva identidad. Es el enemigo de su nueva identidad. Por eso el conflicto es tan poderoso. Por eso es que una persona cuando recibe a Jesucristo y luego peca, se siente mal. Ahora que usted está en Cristo, pecar es un problema. Antes no había ningún problema. Hasta que yo no conocía a Jesucristo, yo pecaba completamente a mis anchas feliz. Me encantaba el pecado. Ahora, después de dejar a Cristo, mi naturaleza le sigue gustando el pecado cada vez menos. Pero ¿saben una cosa? Comencé a tener el conflicto. Y llega usted, y yo quiero que usted llegue a la misma conclusión el día de hoy. Lo quiero invitar. Gracias, dijo Pablo, a Dios. La respuesta está en Jesucristo. ¿En quién está la respuesta? Nuestro Señor. Su respuesta está en Jesucristo. La nueva respuesta suya está en esa misma confianza que usted que usted tomó desde el principio. Está en Jesucristo. Regáleme un piano, por favor. Escuche lo que dice. Así que ya ven en mi mente. ¿En dónde? ¿En dónde, iglesia? En mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios. Y usted lo sabe. En su mente usted desea hacer lo que es correcto. De verdad quiero obedecer la ley de Dios. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. En su mente usted dice: quiero. Gracias doy por el Señor Jesucristo. Versículo 1. Ponga su atención. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Jesucristo. ¿Puede observarlo? Cuando usted se enfoca en su nueva naturaleza, se acaba el conflicto. Y él dice: por lo tanto, ahora ya no hay condenación. Ya el pecado no tiene fuerza en usted. ¿Quiere acabar con la lucha del pecado? Vuelva su mirada a su nueva naturaleza. ¿Y quién es su nueva naturaleza? Es Jesucristo viviendo en usted. Jesucristo está viviendo en usted. Jesucristo vive en usted. Es su nueva naturaleza. Por eso Pablo llega a la conclusión y dice: por lo tanto, no hay ninguna condenación a los que están en Jesucristo. No hay ninguna condenación para los que están en Jesús. ¿Pueden observar? Dios ya lo ha aceptado. Dios está por usted. Dios está por usted y para usted. Levántese, póngase en pie, cerremos nuestros ojos.